Omar. Hello. Eso. 11 horas com 31 minutos, um bom almoço para você que está aí na hora do almoço, um dia com bastante sol na nossa região, 30 graus, sensação térmica 30 graus, umidade relativa no ar 42%. E a previsão aí que vamos passar dos 34. Segunda-feira, dia 12 de outubro, um dia especial, um dia que o meu coração está batendo mais forte, desafio de falarmos de temas que não estão relacionados diretamente a um texto bíblico, mas que está relacionado à nossa vivência, aquilo que nós precisamos aprender para a nossa vida no dia a dia. E temos para essa semana o tema jogos de azar. Parece que é interessante a gente falar sobre um tema assim, e a gente vai procurar e vai tentar entender tudo o que está relacionado com os jogos e trazer também para nossos ouvintes. E se você quiser perguntar, quiser questionar, também está aí o telefone 0972 960 776 para você usar. E hoje nós temos a grata presença, e me alegro muito, que aceitou o desafio de estar aqui conosco, pastor Jorge Roa. Bom dia, muito bem-vindo, tua saudação para nossos ouvintes. Buen día, Osmar. Es una alegría poder estar una vez más aquí en esta radio para poder compartir con ustedes. Gracias, Osmar, por la invitación. La verdad que, como bien dijiste, es un desafío poder hablar sobre este tema. Pero es importante que nosotros nos podamos aferrar a la palabra del Señor, porque ella es nuestra guía, ¿verdad? Ella es, como dice en el Salmo 119, 105, ella es una lámpara y es nuestro guía en nuestro camino. Entonces, un saludo muy grande a toda la audiencia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes que están acompañándonos, y esperemos que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Muito bem, obrigado. E obrigado a você que está aí na hora do almoço e nos acompanhando aqui. Gênesis 3, versículo... ¿Me poderia repetir? 9. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus... 3, Gênesis 3, 9. Sim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Tá certo? É? 3:19. 3:19. Ah, aí está. 3:19. 3:19. Aí, mas deixa que esse chamado de Deus aí está perguntando, onde você está, né? Aí, tá bom. Já que estamos falando de ética, e ética tem a ver com prática do dia a dia. Gênesis 3, versículo 19, ali Deus dá uma recomendação. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até tornares a terra, pois dela fostes formado, porque tu és o pó, e ao pó tornarás. Esse é o tema que nós queremos estar abordando, e tem a ver também com trabalho. E o que o trabalho tem a ver com o jogo de azar? E tudo isso durante essa semana, nós vamos ter aí outros convidados também durante a semana. E hoje nós começamos aí, e então nós queremos assim, estar olhando um pouco aí, olhando para dentro da palavra, por que esse versículo, do suor do teu rosto comerás o teu pão? Es interesante el tema cuando vamos a abordar juegos de azar, apuestas, que es un tema realmente muy poco tocado en nuestras iglesias, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos abordar, porque dentro de los juegos de azar y las apuestas hay un problema gravísimo, un problema muy serio que nosotros debemos de abordar. Y quiero agradecerte, Osmar, por tener la iniciativa de poder tocar este tema, que a la vez también es un poco sensible, porque en realidad muchos, vamos a decir así, trabajos, entre comillas, se disfrazan, vamos a hablar directamente, entre los juegos de azar y las apuestas, ¿verdad? Hay muchas personas que se ganan la vida haciendo esto, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros toquemos estos temas y podamos entender cómo es que la palabra del Señor nos orienta, para que nosotros podamos tomar esta situación en nuestras vidas, y qué advertencias Dios nos da, qué consejos nos da la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos sobre juegos de azar, cuando hablamos sobre apuestas, estamos hablando de ética cristiana. Miren, estuve indagando un poco sobre el tema, Omar, y leyendo algunos libros, y
dice que hay inclusive libros que son hoy día bestsellers, ¿verdad? Que justamente están dedicadas a orientar a las personas a cómo ganar dinero de una forma fácil y rápida, ¿verdad? O sea que las personas hoy en día están consumiendo muchísimo esas orientaciones, y estos libros tienen como visión ayudar a las personas a ganar dinero fácil y rápido. Y estos libros tienen como visión el desenvolvimiento personal con base al éxito financiero, ¿verdad? Y creo que ya la mayoría conocemos la historia de muchas personas que fueron inducidos a quedar ricos en poco tiempo. Por ejemplo, el tema de la pirámide, de ese tema de... muchas personas inclusive ya conocen eso a la perfección. Entonces fueron inducidas, ¿verdad? Por el tal vez la promesa de ganar dinero fácil. O sea que cuando hablamos de apuestas, cuando hablamos tal vez de juegos de azar, lo primero que tenemos que entender que ellas nos inducen a poder nosotros tener el deseo de ganar dinero fácil y rápido, sin ningún esfuerzo. ¿Entienden? Entonces, la filosofía de estos libros, o sea, las orientaciones que ellos te dan, es que todos tenemos que tener un pensamiento positivo. Las personas deben de soñar en grande, soñar y desear grandes negocios. Inclusive hay técnicas, estaba leyendo, de visualización y de control de la mente. O sea que una persona tiene que colocarse en la mente que una persona se tiene que ver a sí misma como un empresario, se tiene que ver como un gran hombre de negocios, y esa persona solamente piensa en eso, solamente vive en función a eso. Entonces no importa de qué forma, no importa cuáles son los medios por el cual él va a llegar a obtener esas ganancias, esas riquezas. Lo que importa es llegar al éxito, llegar a donde la persona quiere llegar, que es amasar grandes fortunas. Entonces allí hay un grave peligro, un peligro muy grande, porque cuando vamos a las Sagradas Escrituras, la Biblia nos dice que Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas, E aí, um fato curioso, já agora aí já, que eu acho que vai chamar a atenção, né? E eu estava olhando e também quando a gente começa a pesquisar, existe assim, como você disse, assim, best-sellers e best-sellers aí para você ler. Então agora, e por isso eu pensei, por que esse versículo que o Senhor pediu assim para ler no início, né? Do suor comerás o teu pão. E aí tudo isso que vem a jogos, e essa questão das pirâmides, ela nem é apresentado como jogo, não é? É um investimento. Hoje se apresenta como um investimento. Se presenta como una inversión, pero en realidad hasta hoy día yo no escuché ninguna persona que salió beneficiado, vamos a decir así. Inclusive muchas personas hablaron inclusive de estafas, ¿verdad? Entonces es muy interesante que nosotros podamos tener una luz sobre este tema, para que no podamos nosotros caer en el error, porque estas cosas incentivan, ya vamos a hablar un poco más adelante, incentivan a la avaricia, a las ganancias deshonestas, incentivan al egoísmo. Entonces hay una muy fina línea allí que nosotros debemos de tener cuidado para no caer en ellas. É certo, quando eu falo estafa, inclusive no Brasil teve umas empresas que foram processadas, não sei como que... Tu vê, tem tanta coisa, né? Que a gente não pode trazer tudo aqui, mas é interessante. E aí, dá uma olhada, esse também foi assim, como surgiu, como esse pensamento, né, de falarmos uma vez sobre jogos de azar. E algumas vezes, por exemplo, para mim, eu tenho assim como, eu não compro rifas, não compro raspadinha, essas outras coisas que tem agora, tem muito, outra coisa que faz um nome oculto aí, né? Essas coisas, eu disse, não, eu não quero me envolver nisso. E tem também outra coisa que vem sendo incentivado, por exemplo, até às vezes nos sorteios, às vezes eu fico assim, nós vamos sortear no programa, nós vamos sortear um prêmio entre os ouvintes. Né? Aí eu fico assim, mas parece que a gente está incentivando a esse jogo. E tem algo relacionado no sentido psicológico,
psicológico está meio ligado aí com tudo sim. isso, né? Nós queremos ganhar algo fácil, né? Então, rapidinho eu vou Sim. mandar uma mensagem, nem que eu nunca mando uma mensagem lá pro cara aquele da rádio, lá que faz o programa de manhã, aquele Sim. louco lá, né? Mas que eu não tenho um prêmio, aí eu vou Sim. mandar, né? E isso demonstra, como é que você falou, aquele desejo Sí, innato. el deseo de ganancias deshonestas, ¿verdad? Entonces, ese deseo de ganar algo fácil y rápido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va estimulando en el ser humano. Entonces, yo como pastor, obviamente, no puedo desapegarme de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, allí surge una pregunta: ¿qué es lo que dice la Biblia sobre ganar, sobre el juego de azar o sobre las apuestas? Si bien cuando nosotros vamos a buscar un texto específico, ¿verdad? Que diga si el cristiano no puede participar de loterías o de apuestas o de juego de azar, porque cuando hablamos de juego de azar es muy variado, ¿verdad? Entra también de repente las apuestas, carreras de caballos y tantas otras cosas, ¿verdad? Que va, en realidad es un mundo muy grande. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Entonces, al principio yo dije que cuando hablamos de estos temas vamos a hablar de ética, ¿verdad? De ética cristiana. Entonces la Biblia nos orienta que todos nosotros debemos de trabajar con mucho esfuerzo para ganarnos la vida. Es justamente por eso que decidimos leer Génesis capítulo 3, versículo 19. Cuando vamos allí, en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, allí de entrada ya nos dice que todo ser humano tiene que esforzarse para ganar de forma honesta, honrada, su pan, ¿verdad? Su sustento, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces, mira un poco, en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cuando trabajando de noche y de día, cuando trabajamos de noche y de día para no ser avergonzados y no ser carga a ninguno de vosotros, justamente cuando os habíamos predicado el Evangelio. Miren, Pablo aquí nosotros podemos tomar como referencia también al apóstol Pablo. Él trabajaba en la misión predicando la palabra del Señor, pero él siempre evitó de ser una carga para los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué él hizo? Él trabajó, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice que Pablo tenía una profesión, y esa profesión era que él hacía tiendas. Entonces es muy interesante que Pablo dice así: nosotros trabajamos y predicamos la palabra del Señor para no ser carga a ninguno de ustedes, los hermanos. Entonces, lo importante que nosotros podemos tomar de Pablo como referencia es que Pablo, él como predicador de la palabra del Señor, él se colocó como ejemplo para decir así, que nadie podía vivir de forma ociosa, que nadie podía vivir dependiendo de nadie, y justamente esa ociosidad muchas veces es la que provoca en nosotros el querer ganar de forma fácil. Ya vamos a leer algunos textos en el libro de Proverbios, por ejemplo, que se le pone, por ejemplo, como referencia a las hormigas, ¿verdad? El perezoso dice: no puedo ir a trabajar porque hay león en el camino, tengo miedo. Entonces hay todas esas cuestiones. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, allí nosotros somos orientados por el mismo apóstol Pablo a que procuréis tener primero tranquilidad y después ocuparnos en vuestros negocios y trabajar. Amén. Entonces es muy interesante cómo el apóstol Pablo también aborda este tema, orientando a todos los hermanos, ¿verdad? A que toda persona tiene que, primero, con tranquilidad, ¿verdad? Dedicarse en su propio trabajo y ganarse su pan de cada día, su sustento diario para él y para toda su familia. Isso é interessante, né? E aí a gente vê, né, como numa leitura olhando com esse olhar daquilo que nós podemos tirar da palavra de Deus, né? E a ética é isso aí, é prática de vida, né? Aquilo que nós fazemos no dia a dia, como é que nós negociamos, como é que nós até isso vai entrar nessa semana aí, né? Tem a questão aí, por exemplo, você ganha um jogo, tem os jogos hoje chamados jogos já legais, vai ter uma contadora aqui falando sobre isso, né? Mas então tudo isso tem a ver aí, né? Tem a ver com essas coisas. E a intenção, para mim, me chamou a atenção quando eu fiquei assim pensando, mas sabe, a gente nunca parou para pensar. E se a gente nunca for desafiado a pensar em alguma coisa, quem sabe a gente está fazendo e de repente diz, puxa vida,
Eu para mim, tenho dito desses últimos dias, assim, olhando para esses jogos de azar, assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha olhado assim, dessa forma. E olhando agora, assim, quanta coisa que nos é apresentado, como até investimento, né? E quanta gente que estão trabalhando em volta disso. Sí, né? exactamente. Y ya vamos también a ver enseguidita de cómo es relativizado todo. Entonces muchas veces algo que ya justamente hoy inclusive estaba leyendo un libro donde Abraham Lincoln decía lo siguiente, y hasta coloqué aquí en mi estado de WhatsApp, que dice: nada puede ser considerado políticamente correcto cuando moralmente es indefendible. Eso decía Abraham Lincoln. Entonces es interesante que cuando la Biblia te dice así, que tú no puedes tener ambición sobre ganancias o para tener ganancias deshonestas, ¿verdad? Que vos no podés codiciar. Pero ¿qué pasa? Cuando en la ley civil, vamos a decir así, el juego de azar es legal, pero en la Biblia nosotros vamos a encontrar que eso nos estimula, ¿verdad? Al vicio, porque hay muchas personas que inclusive cayeron en el vicio, hay personas que perdieron sus hogares, ¿verdad? Y esto me pasó muy de cerca. El tío de mi esposa, él tenía ese problema. Él tenía el vicio de las apuestas en las carreras de caballos. Y él tenía su familia formada, su esposa, sus hijos. ¿Y qué pasó? Había fin de semana, por ejemplo, que él amanecía con 2, 3 casas, amanecía teniendo 2, 3 vehículos, ¿verdad? Muchísimo dinero, producto de las ganancias de las apuestas. Pero había días o fines de semana que él amanecía sin su propia casa, ¿verdad? Había veces que venían las personas con el título en la mano diciendo a la esposa: ustedes tienen 3 días o una semana para salir porque la casa ahora es mía. Y la esposa ni siquiera sabía de nada. Entonces miren, esto llevó a que la familia se destruya, se desintegre. Hoy la esposa está en España buscando cómo pagar las deudas que había quedado, y el marido sumido en la bebida, ¿verdad? La familia destruida, los hijos cada uno por su lado. Entonces la Biblia nos orienta a que nosotros no podamos caer en ese tipo de errores. Entonces lo primero que tenemos que entender, vuelvo a repetir, la Biblia no dice directamente que el cristiano no puede participar de rifas, de bingo, loterías o otra forma fácil de ganar dinero. Pero sí, la Biblia nos orienta, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, y nos da muchos consejos prácticos para no caer en el error del vicio y del juego. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que la Biblia nos orienta. Por ejemplo, Proverbios capítulo 28, en el versículo 20 nos dice: el hombre de verdad tiene muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Entonces, quédense con esa frase: no será sin culpa. El hombre que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. O sea que no es bueno que los cristianos frecuenten casas de juegos, ¿verdad? Aquí en nuestra localidad no es tanto. Vamos a decir así, que haya casas de juegos especializadas, casinos y esas cosas, pero principalmente en las grandes ciudades, estos ambientes están asociados primero a la prostitución y a las drogas. O sea que detrás de los juegos de azar viene otras cosas que son inclusive mucho peores y pueden llegar a ser tan destructivos en la vida de la persona como lo es los juegos de azar y el vicio de las apuestas, ¿verdad? É impressionante. E aí, falando existe uma localidade que é muito famosa, a cidade é muito famosa, e que se construiu justamente sobre essas pessoas que foram para aí, digamos assim, Las Vegas, Estados Unidos, né? Aí o pessoal que tinha problema com os jogos e com a lei, eles fundaram essa cidade praticamente, né? E lá eles começaram, né? E estruturaram essa cidade para viver de acordo com a lei, fizeram uma lei regular como eles iam jogar ali. Exactamente. No, aquella ciudad es la ciudad donde se permite todo, sí, ¿verdad? Entonces, justamente allá la prostitución es legal, las drogas son legales, los juegos de apuestas son legales, todos son legales.
Pero aí tem uma curiosidade sobre essa cidade que eu queria dizer assim, para que a gente olha e vê, o que a gente vê é o brilho que tem a cidade, a pomposidade da cidade, o que se fala, os filmes e tudo assim, né? Mas ninguém foi para lá pobre e voltou rico. Exatamente. Ninguém foi para lá pobre para ir e voltou rico. Todos os que vão para lá têm que ter um capital, e bastante capital, e muitos deles não voltam, né? Deixam tudo lá. Exatamente. Né? Então aí acho que vem encontrar, assim, a gente só olhando assim, né? E Las Vegas está aí. Né? E né, tá aí, está uma cidade potente, com muito, girando muito dinheiro, né? E de alguém paga a conta. Inclusive es la ciudad que nunca duerme, como se dice, ¿verdad? Es conocida como la ciudad que nunca duerme. Pero justamente esas personas que van allá con el dinero, justamente son los que sustentan, financian a aquellas cosas allá. Al principio estamos hablando sobre avaricia y codicia. Cuando el ser humano cae en el vicio de los juegos y las apuestas, es porque ya tomó cuenta de esta persona el pecado de la avaricia y la codicia. O sea que cuando una persona se vuelve vicioso, eso ya sale a la luz, porque al principio tal vez se haga de forma medio escondida. Vos te fijaste, Osmar, que todos los casinos, nunca vos vas a ver lo que hay adentro. Todo está con guardia de seguridad enfrente, los vidrios están todos tapados, ¿verdad? Porque nadie puede ver lo que pasa allá, a no ser que tú entres. Ahora, cuando la persona entra allá, significa de que la avaricia ya tomó cuenta de esa persona. Entonces es muy importante aclarar otro punto muy importante, Osmar, que las riquezas no son el problema. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a entender que las riquezas no son el problema. El dinero no es el problema. Cuando vamos a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, ahí dice, porque la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Miren lo que dice al final del texto, el cual codiciando algunos, estamos hablando de codicia, queriendo dinero, ¿verdad? Entonces dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es impresionante el texto, ¿verdad? Entonces deja claro aquí la palabra del Señor que el problema no es el dinero, el problema es la codicia. Ese deseo ese deseo exacerbado de ganancias deshonestas, de conseguir dinero a toda costa, sea como fuese. Eso es lo que trae destrucción y mucho dolor en la vida de las personas. Entonces, miren, Dios en ninguna forma condena la riqueza en sí, pero sí condena la avaricia y la codicia. Por ejemplo, cuando vamos a la Biblia, Abraham, nosotros sabemos que fue un hombre sumamente rico, ¿verdad? Job, también sabemos que fue sumamente rico. Y temente a Dios. Y justamente la característica de Job, que él era un hombre apartado de mal, ¿verdad? Y que temía a Dios. Entonces es muy interesante que el dinero no es lo malo. Por eso es que justamente Dios dice así, mía es la plata, mía es el oro, y yo a quien quiera se la doy. No le dio al sabio Salomón, no se lo dio. Y le dijo así, nadie fue antes que ti, y nadie va a ser después de ti. Y dice que él tuvo toda la fama, toda la gloria, todo el dinero. Cuando vamos a Eclesiastés dice así, yo probé todo lo que mi corazón deseaba, probé, y me di cuenta que al final de todo eso es vanidad. Correr atrás del vento. Entonces eso es justamente lo que la Biblia nos orienta y nos dice, que tanto Abraham como Job, ellos no fueron condenados por el hecho de ser ricos. Ellos no fueron señalados por ser ricos. Miren, lo que Dios condena, vuelvo a recordarles Proverbios capítulo 28, versículo 20. Lo que Dios condena es la ganancia y la ambición desenfrenada. Recordemos Proverbios 28, 20. Dice, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. O sea que Dios va a juzgar. ¿Qué es lo que va a juzgar? Es justamente la avaricia e a codicia na vida do ser humano. E é interessante isso, eu vejo assim que como isso começam todas as coisas, como elas começam sutilmente, né? E o pecado em nossa vida, ele também é muito sutil, muito... e por isso eu pensei assim, esse dia, sabe, tem tanta coisa escondida, tem tanta coisas que de repente a pessoa já se vê
enrolada nesse emaranhado, porque ela jogou, ela apostou, as apostas elas te dão, tem algumas, eu teria que ver agora como é que é isso que funciona ali, já... eu tenho porcentaje das ganancias e todo. Eu tenho meu irmão, até hoje eu estava querendo tentar falar com ele, e ele foi vendedor de jogo do bicho, muitos anos. E aí durante essa semana eu quero ver se ele me responde para ver, né? Mas eu sei que ele foi algo de 10 ou 12 anos, ele foi vendedor de jogo do bicho, esse que vai assim, né, que além de ser, o jogo do bicho é aquele que está à margem da lei, ele tem as loterias, né, e o jogo do bicho é aquele que está à margem da lei. Aqui é conhecido como quiniela. A quiniela, que tá aí do ladinho da lei, né? Tu joga aí na esquina e tudo meio no escurinho aí, né? E durante muitos anos, e ele disse, olha, eu joguei durante todos esses anos e nunca acertei, nunca acertei, né? E aí ele disse, mas como é que funciona? Eu disse, não, eu ganho pelo serviço que eu faço, o cara da banca, ele ganha, ele só dá uma percentagem para o pessoal, né? Então o ganho do pessoal que está administrando é seguro, disse, nunca ninguém vai ficar... a não ser que é pego, porque é jogo ilegal, não está legalizado, não paga imposto, né? Aí pode ter problema, mas normalmente eles têm os seus escapes também. Y ese tipo de juegos, si paga impuestos, es legal, ¿verdad? Porque aquí en Paraguay el juego de la quiniela está legalizado, ¿verdad? Para ciertas empresas, ¿verdad? Que es licitado, creo que cada año es licitado, entonces la empresa está habilitada por la justicia a que pueda explotar ese juego de azar. Ahora, las otras personas que no pagan el impuesto, entonces son considerados ilegales. Al final de cuentas, el juego es el mismo, solo que lo que lo torna legal es el pago de impuestos nada más, lo que lo torna legal. Pero cuando vamos a la Biblia, justamente, como dije anteriormente, yo como pastor no puedo desapegarme de la Biblia. La Biblia nos orienta justamente que nosotros no podemos caer en ese error de caer en el juego, porque ello va a ir estimulando siempre nuestros deseos de egoísmo, de avaricia, siempre va a ir estimulando. Entonces, bueno, voy a invertir, qué sé yo, 5.000 guaraníes para ganar 100.000 guaraníes. Para todo es una propuesta muy tentadora, ¿verdad? Yo invierto 5.000 y voy a ganar 100.000. Entonces, en lo mínimo, porque yo recuerdo que cuando era pequeño fuimos pastoreados por el pastor Miguel Florenciani, ese es el nombre del pastor, y él decía así, en las Sagradas Escrituras nosotros no encontramos pecadito y pecado grande, no encontramos, pecado es pecado en la Biblia. Entonces cuando yo digo así, no, voy a participar de esto nomás, esto es tan pequeñito, no hay problema en esto, pero al final de cuentas el acto es el mismo, y con el agravante de que eso puede llegar a estimular en ti la avaricia, la codicia, y cuando ves, vos te vas aprofundando más y cuando ves estás en un callejón sin salida, ¿verdad? E sabe que eu me lembro assim, tem algumas empresas que é normal, né? As empresas dão um brinde de final de ano, então não vai dar um brinde para cada cliente, ele dá um brinde entre os clientes, e faz um sorteio no fim do ano, então é um jeito, né? E aí você que comprou nessa loja vai ser sorteado, né? E não é um jogo que você está participando, tu vai lá comprar o jogo, tu está participando disso ali, mas por trás disso, eu me lembro que algumas vezes, isso foi no Brasil, né? Nós comprávamos no supermercado, então tinha aquelas promoção e a gente guardava aquele número e ficava acompanhando, sabe? E ali eu via assim como isso agarra a gente, como isso nos ocupa a mente, né? E tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida se torna o nosso Deus. Exatamente. Né? E aí, né? Aí é que vem os detalhes. Olha só, como foi rápido. Nós já estamos chegando aí, né? Meia hora, nós achamos que ia ser bastante. Mas está muito bom. Né? E aí, então, vamos assim, digamos, para algumas considerações, não vai dar, nem aquilo que nós... Não vai dar para finalizar todo o que habíamos planeado aqui, a hora chegou. Pero hay muchos textos que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos basamos a la Biblia, Dios en su palabra nos enseña de que nosotros tenemos que ser totalmente dependientes de Dios. Y la Biblia, por ejemplo, en Salmos capítulo 24, versículo 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que todo lo que nosotros conocemos, inclusive nuestra vida, es de Dios. Y eso justamente el salmista David lo reconoció y entendió a la perfección cuando en Primera de Crónicas capítulo 29, en el versículo 14, él dijo: